Voy a repasar el último método que vimos, que es el de terraza, si no me equivoco. Estábamos viendo algunos métodos a cielo abierto. Esta es la forma más específica, que en donde tocamos algunos métodos a cielo abierto, aparte del banqueo típico. Entonces estábamos viendo, lo último que vimos fue el método de las terrazas. Este es un método que se basa en minería por banqueo, pero con un avance unidireccional. O sea, se va avanzando en una sola dirección y no se profundiza mucho. En general, es un solo banco el que se explota. Se aplica en yacimientos relativamente horizontales, de uno o varios niveles, mineralizados y con recubrimientos potentes, pero que permiten depositar el mineral en el hueco creado, ¿ya? Perdón, no el mineral, el estéril. Permiten depositar el estéril en el hueco que vamos creando, transportándolo alrededor de la explotación. Las profundidades que se alcanzan son importantes, existiendo casi exclusivamente una limitación del tipo económico en cuanto a la determinación de cuál es el último nivel mineralizado que se explotará. Obviamente eso va a depender de la razón estéril mineral que estemos trabajando y de la ley del mineral. Al igual que sucede con otros métodos, con el método de descubierta, y tal como se ha indicado, se efectúa un auto relleno del hueco creado, por lo que desde el punto de vista de la restauración de terrenos, desde el punto de vista medioambiental, las posibilidades son muy buenas, porque podemos ir rellenando con el estéril que vamos sacando. Los equipos y sistemas mineros que se utilizan son muy variados, desde los totalmente discontinuos, o sea, camiones y cargadores frontales, por ejemplo, o excavadoras hidráulicas y cargadores frontales, junto con camiones, a métodos continuos, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de métodos discontinuos, nos referimos a equipos convencionales de carga y transporte, o carguillo y transporte, hasta los continuos, que son, por ejemplo, equipos tipo rotopalas, equipos tipo dragalinas, asociadas a correas transportadoras, y que parte de ese material puede ir directamente a un punto cercano donde la trituración primaria o chancado primario. Ahí hay una imagen de una descubierta, que fue lo que vimos antes. Entonces el equipo, como ustedes ven ahí, está trabajando del fondo hacia acá, del fondo hacia acá. Todo eso es lo que está sacando, ¿ya? Entonces el estéril lo va dejando a un lado. Aquí están descubriendo primero la parte estéril y después van a trabajar la parte mineralizada. Hay varios esquemas donde tengo el método de terrazas, por ejemplo. Ahí está el método de terrazas, que es el que estamos viendo. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí hay 1, 2, 3 niveles o 3 bancos. Acá hay más bancos, pero en general es mucho más largo, ¿cierto? El esquema de extracción. Tenemos un poquito ya, que me voy a sonar. Y ahora vamos a seguir. Les estaba mostrando esquemas de cómo es la extracción por terraza. Serían estos dos que están acá. Y aquí a un lado tengo la minería de contorno, ¿ya? Minería de contorno. En general esta se utiliza cuando los suelos no son muy llanos y hay más laderas, ¿ya? Esta es la minería del contorno. ¿Por qué? Porque voy de alguna forma salteando la parte que tiene que ver con la ladera, para que sea más fácil la extracción. En cambio, el método de terraza es para zonas más llanas, más planas. Entonces eso también es una clave, ¿cierto?, para qué método voy a utilizar. Ahí se ve el proceso, ¿cierto? Tengo un equipo que está trabajando, acá hay otro,
Hay otro, acá hay una rotopala, si se dan cuenta, acá también hay una rotopala, y aquí también, hay tres rotopalas. Estéril la parte superior, al medio se entiende que es el manto que están ocupando, y después abajo viene otra parte estéril. Entonces este es el método de las terrazas. En cuanto al método de contorno, ¿qué podemos decir? En yacimientos de carbón con capas tumbadas, o sea, con capas más bien como mantos, de reducida potencia y topografía generalmente desfavorable, se aplican los métodos conocidos bajo la denominación de minería de contorno, o sea, donde hay laderas o cuencas. Consiste en la excavación del estéril y del mineral en sentido transversal al afloramiento, hasta alcanzar el límite económico, dejando un talud de banco único y progresión longitudinal, siguiendo el citado afloramiento. Entonces ese es el método de contorno. Cuando dice hasta el límite económico, se entiende que hasta que sea económicamente rentable la extracción de ese mineral. Por un lado, la ley va a influir, ¿cierto? Y por otro lado, la razón estéril mineral. Dado el gran desarrollo de estas explotaciones y la escasa profundidad de los huecos que se van dejando, es posible realizar una transferencia de los estériles para la posterior recuperación de los terrenos. O sea, el mismo estéril que voy dejando, el material de recubierta, ¿cierto? Lo puedo ir después, cuando me obligan las leyes medioambientales a dejar el terreno lo más parecido a como lo encontré, utilizo el mismo material de estéril para ir rellenando los huecos que dejé. La maquinaria que se utiliza suele ser el tipo convencional, accionada con motores diésel. En el caso de este dibujo, se ven cargadores frontales, ¿cierto? Y camiones. Por lo tanto, es lo típico de lo que es carguillo y transporte. Acá también es método del contorno, ¿cierto? Tenemos camiones y cargadores frontales que están trabajando. Entonces, ese sería como lo básico del método por contorno. Después dice, el relleno de los huecos suele efectuarse una vez que se haya alcanzado una situación que permita el vertido dentro de la explotación. Aquí tengo una explotación tipo cantera, que todavía no lo vemos, de roca ornamental. Entonces, generalmente cuando trabajamos roca ornamental, por ejemplo, el granito, el mármol o áridos para la construcción, utilizamos canteras, ¿ya? Canteras. ¿Qué podemos decir como resumen de lo que son las canteras? Las canteras o canteras es el término genérico que se utiliza para referirse a las explotaciones de rocas industriales, ornamentales y de materiales de construcción, los llamados áridos de construcción. Constituyen con mucho el sector más importante en cuanto a números, ¿cierto? Hay muchas más canteras en el mundo que otros, que por ejemplo métodos por contorno, métodos por terraza o métodos por descubierta. O sea, en cielo abierto lo que más encontramos son canteras. Seguramente todos hemos visto o pasado cerca de una cantera. Por eso dice constituyen con mucho el sector más importante en cuanto a número, ya que desde muy antiguos se han venido explotando para la extracción y abastecimiento de materias primas, por ejemplo, para la construcción de las pirámides, para la construcción de los moai. El hombre antiguo, ¿cierto?, ha trabajado en canteras, a veces trasladando grandes bloques de grandes distancias. Todo lo que es Machu Picchu también, que es pura roca, ¿cierto?, corte y pulido, se trabajó en canteras. Ya que desde muy antiguo se han venido explotando para la extracción y abastecimiento de materias primas con uso final en la construcción y en obras de infraestructura. Antiguamente, debido al valor relativamente pequeño que tenían los materiales extraídos, las canteras se situaban muy cercanas a los centros de consumo, ¿cierto? Por ejemplo, donde se está construyendo o donde se quiere levantar un monumento, y poseían unas dimensiones generalmente reducidas. Hoy en día, la situación es muy distinta, como se verá más adelante. En líneas generales, el método de explotación aplicado suele ser el de banqueo, ¿ya? El de banqueo, con uno o varios niveles, que es lo que encontramos, ¿cierto?, típicamente en minería a cielo abierto.
pero hoy en día incluso las canteras están trabajando de esa manera, situándose un gran número de canteras a media ladera, Generalmente los afloramientos de roca están en las laderas de los cerros. Las canteras pueden subdividirse en dos grupos. El primero, donde se desea obtener un todo en uno, fragmentado, apto para alimentar a las plantas de tratamiento y obtener un producto destinado a la construcción en forma de áridos, a la fabricación de cementos, por ejemplo, a la fabricación de productos industriales, las canteras de cal, por ejemplo, que existen en Lampa, en Polpaico, las canteras de cal que hay cerca, ¿cierto?, de Melón, porque la cal es un elemento clave, ¿cierto?, para la fabricación de cemento. Y a la fabricación de productos industriales también. Por ejemplo, hay muchas canteras o minas de yeso, ¿cierto? Hay canteras y minas de cuarzo, que son típicamente canteras, pero que están siendo explotadas por banqueo. En este tipo de explotación se dan canteras donde la extracción no es cuidadosa y se dan grandes alturas de banco. En el caso del segundo grupo, dedicado a la explotación cuidadosa de grandes bloques paralelepípedicos que posteriormente se cortan y elaboran. Por ejemplo, cuando necesitamos sacar, por ejemplo, grandes trozos de granito para laminarlo, para recubrir edificios, por ejemplo, o como material ornamental para cocinas o mesas. Existen canteros donde se saca granito, ya, u otras rocas parecidas, como la monzonita cuarcífera, como la tonalita, que al cortarla y pulirla en pequeñas capas, ¿cierto?, es un material muy útil para recubrir edificios, fachadas, para recubrir, por ejemplo, chimeneas, para recubrir muebles, baños. Hay canteras de este tipo. Ese es el segundo tipo, dedicado a la explotación cuidadosa de grandes bloques paralelepípedicos, que posteriormente se cortan y elaboran. Estas explotaciones se caracterizan por el gran número de bancos que se abren para arrancar los bloques y la maquinaria especial con la que se obtienen planos de corte limpio. O sea, hay máquinas que, más que tronar, cortan la roca para no dañarla, ¿cierto?, para poder ser utilizada, como les decía, con un fin ornamental. ¿Qué son las graveras? Los materiales detríticos, ¿cierto?, que tienen que ver con la meteorización, ya sea por básicamente de ríos, ¿cierto?, o de cuencas, que el material va arrastrándose, ¿cierto?, y va tomando forma más bien redondeada. Esas son las graveras. Los materiales detríticos, como son las arenas y las gravas, albergados en los depósitos de valle y terraza de los ríos, son objeto de una explotación intensa debido a la demanda de dichos materiales por el sector de la construcción, entonces arena y gravas. Las arenas y los cantos rodados se encuentran poco cohesionados, por lo que las labores de arranque se efectúan directamente por equipos mecánicos. En general no se utiliza, por ejemplo, arena de mar, porque tiene mucha sal, ¿ya? Entonces, antes de utilizarla para la construcción hay que lavarla. Por eso se sacan arenas, por ejemplo, o gravas de cuencas o de valles de ríos, ¿ya? O zonas, orillas de río, zonas cercanas a los ríos, porque no tienen la sal que tiene la arena de mar. Por lo que las labores de arranque se efectúan directamente por equipos mecánicos. Las explotaciones suelen llevarse a cabo en un solo banco, con una profundidad inferior. Bueno, aquí están mostrando una cantera, entre paréntesis, de explotación de áridos. Entonces estábamos hablando de las graveras y por lo general, dice, por lo general a los 20 metros, ¿ya? Entonces, lo que estábamos hablando es que las explotaciones suelen llevarse a cabo en un solo banco con una profundidad inferior, por lo general, a 20 metros. Cuando las funciones se encuentran en niveles altos, se utilizan equipos convencionales como son las palas cargadoras o los cargadores frontales sobre ruedas, ¿cierto? Y los camiones o volquetes, que es lo mismo. Cuando hablamos de volquete nos referimos a los camiones tolva. Sin embargo, es frecuente que los materiales se presenten en contacto con el subvalveo o los acuíferos infrayacentes,
o sea, agua subterránea, empleándose entonces otros equipos mineros como son las dragas y las dragalinas, o las raspas dice, dando lugar a la posterior formación de lagunas, ¿ya? Entonces hay zonas en donde estos materiales están sobre, por ejemplo, una capa que contiene mucha agua, y ahí es donde se utilizan equipos como las dragalinas o las dragas. Como voy sacando la arena, finalmente van quedando lagunas. Minería hidráulica o dragado. Esto es un resumen de todos los métodos a cielo abierto. Después, bueno, si tuviéramos más tiempo, podríamos ver cada uno en particular. Las mineralizaciones especiales, como son las metálicas de oro, casiterita, etcétera, contenidas en aluviones, por ejemplo, resulta interesante la aplicación del método del dragado, inundando previamente la zona de explotación. Ya están hablando de, por ejemplo, el lavado de oro, ya que se hace, por ejemplo, en Alaska. Ahí utilizan este método. Entonces el agua lo que hace es soltar el material y después se hace como hacen los pequeños mineros con la chaya, pero con equipos industriales. Entonces, por medio de la vibración y utilizando la gravedad, vamos separando, ¿cierto?, lo más liviano de lo más pesado, y lo más pesado siempre es el oro. En mineralizaciones especiales, como son las metálicas de oro y casiterita, etcétera, contenidas en aluviones, resulta interesante la aplicación del método del dragado, inundando previamente la zona de explotación. Este método es económico cuando la propia agua de inundación se utiliza en el proceso de concentración, como ocurre con la separación gravimétrica, o sea, la que tiene que ver por gravedad, por la diferencia de densidad o diferencia de peso específico de los materiales. Las dragas, además del sistema de extracción que utilizan, también se pueden utilizar rotoparas con caguilones, cabezas de corte, etc. Pueden llegar a incorporar la propia planta de tratamiento sobre la plataforma. Entonces estamos hablando de cribas, ciclones, etcétera, para hacer la separación gravimétrica, con capacidad para tratar grandes volúmenes de material y un sistema de evacuación de estériles a la zona ya explotada, a través de pequeños mineroductos, ¿cierto?, que van depositando este material en la zona ya explotada. No obstante, hoy en día es más frecuente observar que draga y plantas son flotantes, por ejemplo, en lagunas o en la orilla del mar, pero están separadas entre sí y conectadas por una tubería por medio de la cual la draga bombea el material extraído a la planta. Aquí hay una imagen, ¿cierto?, donde está la explotación por el método Auger Mining, ¿ya? Ahí está el equipo, ¿cierto?, que al principio tiene una parte parecida como se trabaja el long wall, como el continuous mining, y está conectado, ¿cierto?, a correas transportadores y a separadores, ¿ya?, que también sirve para la minería del oro. Disolución y lixiviación. Algunos yacimientos de sales, como por ejemplo la glauberita, la tenardita, etcétera, se explotan procediendo primero a la descubierta del estéril superficial para después fragmentar el mineral mediante voladuras y seguidamente efectuar su disolución mediante la circulación de agua caliente, que es recuperada como una salmuera mediante un sistema de tuberías. En este caso, hacen una disolución previa. En el caso, por ejemplo, de los salares donde se explota el litio, ya está, esa disolución es forma natural, ¿ya? En los salares, una vez que perforo la capa superficial que está solidificada, abajo me encuentro con la salmuera y puedo bombear, ¿cierto?, los materiales que me permiten, que es la materia prima para obtener el litio, que está en salmuera, ¿cierto?, en el fondo de los salares. En este caso no, pues aquí se está haciendo la disolución previamente. ¿Por qué? Porque no hay suficiente agua superficial. Por eso dice, algunos yacimientos de sales, como por ejemplo la glauberita, la tenardita, etcétera, se explotan procediendo primero a la descubierta del estéril superficial para después fragmentar el material mediante voladuras y seguidamente efectuar su disolución mediante la circulación de agua caliente.
que es recuperada como una salmuera mediante un sistema de tuberías y bombas que la llevan hasta la planta de mineralurgia, ¿cierto? En la que se encuentran unos cristalizadores que permiten obtener el producto final. Por su parte, la lixiviación consiste en la extracción química de los metales, ¿cierto? O minerales contenidos en un depósito, a través de utilizar un disolvente, ¿cierto? Que es capaz de extraer lo que me interesa. El proceso es fundamentalmente químico, pero puede ser también bacteriológico. Existe la lixiviación bacteriana, que se utiliza, por ejemplo, para los sulfuros secundarios, ¿ya? Ciertas bacterias aceleran las reacciones de lixiviación de metales sulfurosos. Si la extracción se realiza sin extraer el mineral, se habla entonces de lixiviación in situ, en terreno. Mientras que si el mineral se arranca, transporta y deposita en un lugar adecuado, el método se denomina lixiviación en eras o en campo, o lixiviación en pilas, ¿ya? Según corresponda. Una variante consiste en tratar el mineral después de su molienda en estanques que se disponen de agitadores, ¿cierto? Eso sería lixiviación en ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo era el nombre. Se hace como en tambores verticales. Después de su molienda, estanques que disponen de agitadores, conociéndose el procedimiento como lixiviación dinámica. También tenemos este método, ¿cierto?, en donde puede ser mixto, o también llamado especiales. Son los métodos especiales o mixtos, se refieren a aquellas explotaciones que se llevan a cabo combinando labores de superficie con labores subterráneas, como es el caso de la denominada minería Auger, en la que después de haber efectuado la extracción parcial del mineral no explotable, o sea, el estéril, económicamente, a cielo abierto mediante la utilización de equipos especiales, situados en superficie, efectúan el arranque y transporte hasta el exterior. Entonces eso es lo que estaban haciendo en la imagen con este equipo, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, están sacando este material con este equipo, pero aquí aparentemente el manto está bajo la parte más bien superficial. Entonces, existe este método llamado Auger, en la que después de haber efectuado la extracción parcial del mineral no explotable económicamente a cielo abierto mediante la utilización de equipos especiales situados en superficie, efectúan el arranque y transporte hasta el exterior. Clasificación de los sistemas de arranque. Después de haber definido el método aplicable, ¿cierto?, es necesario establecer el sistema de explotación que estará constituido por los diferentes equipos de arranque, cargueo y transporte. Entonces aquí estamos básicamente hablando de los métodos de explotación que voy a utilizar dentro de lo que es cielo abierto. Según la continuidad del ciclo básico se diferencian los siguientes sistemas. Sistema totalmente discontinuo, como por ejemplo el típico es el cargador frontal con un camión, o la excavadora hidráulica con un camión, es el modelo discontinuo. También tenemos el sistema mixto con trituradura, sistema mixto con chancadora estacionaria dentro de la explotación, sistema mixto con chancadora estacionaria dentro de la explotación, o sea, tengo el chancador primario en la mina, sistema mixto con trituradora o chancadora semimóvil dentro de la explotación, por ejemplo, para la minería de la sal a cielo abierto, de la minera Los Lobos, que está cerca de Iquique, utilizan una trituradora semimóvil que se va moviendo, ¿cierto?, junto con la explotación, y después se traslada el material por correas transportadoras. Sistema continuo con trituradora móvil y arranque discontinuo, ¿ya? Entonces estamos hablando de trituradora o chancador móvil que va avanzando con la explotación, y arranque discontinuo, o sea, estamos hablando de un equipo de cargueo y otro de transporte separado. Sistema de transporte mixto y arranque continuo, y sistema de arranque y transporte continuos, ¿ya? Esto sería, por ejemplo, rotopalas con correas transportadoras, o sea, lo típico del sistema de arranque y transporte continuos. Aquí tenemos los ejemplos, ¿cierto? Sistema de transporte discontinuo, están mostrando una excavadora hidráulica y camiones. Sistema mixto con trituradora estacionaria,
Ahí tengo el chancador primario estacionario, ¿cierto? Después el material es llevado por correas transportadoras. Tengo excavadora hidráulica y camiones tolva o fuera de carretera. Después dice sistema mixto con trituradora semimóvil. También es semimóvil la trituradora. Ahí está. Ah, no, o acá. Acá está. Entonces acá tengo excavadora hidráulica, camiones que depositan sobre la trituradora semimóvil y el material es llevado, ¿cierto?, a través de correas transportadoras hacia afuera. No sé si es esto o esto la trituradora semimóvil. Parece que esta está acá. Sistema continuo con trituradora móvil. Sistema continuo con trituradora móvil y arranque discontinuo. Arranque discontinuo, ¿por qué? Porque el arranque se está haciendo con una excavadora hidráulica, ¿cierto? Y acá tengo un equipo que está sobre orugas, que es aparentemente una tolva, ¿cierto? Que después va depositando el material sobre el chancador móvil y el material después es depositado en correas transportadoras. Aquí abajo tengo un sistema de transporte mixto y arranque continuo. Entonces tengo una rotopala, como está ahí, que generalmente nosotros la utilizamos para desocupar, porque nuestra minería generalmente se necesita perforación y tronadura, no podemos usar directamente rotopalas, pero en este caso estamos mostrando un equipo que está trabajando directamente sobre el cerro, como rotopala, con canguilones, ¿cierto? O pequeños baldes que van girando en forma circular, y nosotros lo utilizamos generalmente para desarmar las pilas agotadas de lixiviación. Pero ahí tienen una rotopala que está trabajando en extracción del mineral útil, hay camiones, por eso dice que es un sistema mixto, entonces el material es cargado en camiones y el camión vacía, ¿cierto?, en este chancador primario que está fijo. Este chancador primario está fijo o trituradora primaria está fijo y después eso va hacia otro lado, ¿cierto?, hacia la planta por correas transportadoras. Y finalmente tengo la clasificación de los sistemas el sistema de arranque y transporte continuo. Tengo rotopala y correas transportadoras, eso es lo típico. Rotopala y correas transportadoras, eso sería un sistema de arranque y transporte continuo. Voy a parar un poquito, chicos, porque me quiero sonar ya. Ando con alergia en esta época, entonces me voy a estar sonando más o menos seguido. Ya. Entonces estábamos viendo la clasificación de los métodos sistemas de arranque, como sistema totalmente discontinuo, sistema mixto con trituradora estacionaria, sistema mixto con trituradora semimóvil, sistema continuo con trituradora móvil y arranque discontinuo, sistema de transporte mixto y arranque continuo, y sistema de arranque y transporte continuo. A su vez, ¿cierto?, en cada uno de los sistemas la maquinaria utilizada puede ser distinta, pues por ejemplo en el arranque continuo es posible emplear rotopalas o minadores, ¿cierto?, como son el continuous mining y el transporte continuo, bandas transportadoras convencionales, cintas de alta pendiente, mineroductos, etc. Como el sistema totalmente discontinuo. La operación de arranque con o sin voladura se lleva a cabo con equipos discontinuos y el transporte se efectúa con volquetes o camiones fuera de carretera mineros. Es actualmente el sistema más implantado debido a su gran flexibilidad y versatilidad. O sea, estamos hablando de equipos de arranque o carguío y transporte previa perforación y tronadura. Después tenemos el sistema mixto con trituradora estacionaria dentro de la explotación. Una parte de la operación se realiza con medios semejantes al sistema anterior, hasta una trituradora instalada dentro de la explotación, con la que se consigue una gran volumetría adecuada para efectuar desde ese punto el transporte continuo a cintas transportadoras. Ya por eso dice sistema mixto. ¿Por qué? Porque el transporte es continuo.
tenemos el sistema mixto con trituradora semimóvil dentro de la explotación. Conceptualmente es igual al sistema anterior, pero con mayor flexibilidad, ya que la trituradora puede cambiarse de emplazamiento cada cierto tiempo, después de explotar un banco, por ejemplo, por minería convencional, como les decía, en la minera Los Lobos, cerca de Iquique, invirtiendo en estos traslados varios días o semanas. Y también tenemos el sistema de transporte mixto y arranque continuo. Esta es una variante de la alternativa anterior, donde se ha sustituido el arranque discontinuo por una rotopala o equipo similar, donde el arranque es continuo. Es un sistema poco utilizado, aunque algunas minas lo aplican. También tenemos el sistema continuo con trituradora móvil y arranque discontinuo. En este sistema se prescinde del transporte con volquete, ya que la trituradora móvil acompaña constantemente por el tajo al equipo de arranque y carga discontinuo. También tenemos el sistema de arranque y transporte continuo, que ya lo expliqué, ¿cierto? Es por excelencia el sistema que aporta un mayor porcentaje de electrificación, ya que todas las unidades, excepto las auxiliares, van accionadas por electricidad o motores eléctricos, ¿cierto? Ya. ¿Cómo son las explotaciones de cantera? Ahora vamos a ver en detalle cómo es la explotación en cantera para áridos y otros materiales de construcción. Los objetivos, ¿cierto?, de este capítulo son comprender cómo ha evolucionado el concepto de explotación en cantera, conocer cómo se entiende y se define hoy en día una cantera y cuál es la clasificación de las canteras en sectores en función del tipo de material explotado. Saber qué son los áridos, saber a qué se debe la importancia actual de los áridos, conocer cómo se clasifican los áridos y a qué responde en términos generales su clasificación, conocer la clasificación y tipología de las explotaciones de áridos, conocer las propiedades y características, así como las ventajas y las desventajas de los siguientes tipos de explotaciones de áridos: canteras en terrenos horizontales, canteras en ladera, canteras subterráneas, supercanteras, graveras secas, graveras bajo lámina de agua y graveras con rebajamiento del nivel freático. Entonces ahí hay una imagen, ¿cierto?, donde se ve que la explotación y el lugar donde se acumula, ¿cierto?, está muy cercano, y en general esta es la planta de tratamiento, ¿cierto?, de los materiales, con chancado y correas transportadoras, chancado primario, chancado secundario, son parecidas a las plantas de áridos que se encuentran muy cerca de la orilla de los ríos generalmente, que tenemos acá en Chile. Entonces, concepto de explotación de cantera, definiciones y características. Concepción antigua y tradicional de la cantera. Hasta hace relativamente pocos años, las explotaciones de cantera fueron explotaciones de escaso interés, dado que se consideraba que daban materiales de muy poco valor económico, de los que había una enorme abundancia de yacimientos en todas partes. Había pocos problemas de agotamiento de estos yacimientos y se exigían unos criterios de selección del material muy elementales. En términos general, cantera engloba antiguamente a aquellas explotaciones superficiales que tenían las siguientes características: tenían un tamaño pequeño, una escasa tecnificación para la extracción y bajas producciones. Tradicionalmente contaban con uno o dos bancos, ¿ya?, de explotación, o un banco único de gran altura. Eran anárquicas, o sea, se trabajaba de forma desordenada en sus formas y planteamientos. Eso hacía que hubiese mucha accidentabilidad. Ya cuando se trabaja de forma no ordenada y no planificada, hay más posibilidades de tener accidentes. Estaban destinadas a suministrar materiales, principalmente, como les decía, para, por ejemplo, la construcción de Machu Picchu, la construcción de todas las ciudades de los mayas, ¿cierto?, de los aztecas, las pirámides, los moais, se necesitaban canteras, ¿cierto? A ver, espérense un poquito. Sí. Abundantes de origen mineral y de escaso valor económico. Son abundantes de origen mineral y de escaso valor económico.
exceptuando, ¿cierto?, las canteras de mármol, que no son de origen mineral. Muchas no son de origen mineral, muchas son de origen orgánico. Explotaban un yacimiento en el que existían pocos problemas de reservas, agotamiento o de selección de material, por haber suficientes recursos a escala global o local. Por lo tanto, no había una planificación y se explotaba, cada cual explotaba por su lado. El yacimiento tenía una calidad natural adecuada para las exigencias del mercado. De hecho, eran explotaciones que podían satisfacer las necesidades locales de materiales de construcción sin mayores complicaciones, como lo prueba, que la realización de cualquier proyecto, como podía ser la construcción de una nueva carretera, vía de ferrocarril, puerto, etcétera, suponía la localización y apertura de una nueva cantera. Hasta el día de hoy se utiliza eso, ¿eh? Cuando se está haciendo un nuevo camino, generalmente hay que ubicar una cantera cercana a ese nuevo camino, porque se utiliza mucho material de relleno. Voy a repetir esta parte. De hecho, eran explotaciones que podían satisfacer las necesidades locales de materiales de construcción sin mayores complicaciones, como lo prueba que la realización de cualquier proyecto nuevo, como podía ser la construcción de una nueva carretera, vía de ferrocarril, puerto, etcétera, suponía la localización y apertura de una nueva cantera, también llamada préstamo, en el ámbito de la obra pública, con el fin de suministrar el material necesario para la obra. Con respecto a su diseño, este limitó tradicionalmente y desafortunadamente aún pervive en algunos ejemplos el número de bancos a uno solo. Entonces, repito, con respecto a su diseño, este limitó tradicionalmente el número de bancos a uno solo, habiéndose llegado a verdaderos extremos en este concepto por superar las alturas de los mismos, por superar las alturas del mismo los límites razonables de seguridad y eficiencia. Entonces, en vez de hacer 2 o 3 bancos, sería más seguro, ¿cierto? Se trabajaba con un solo banco, pero muy alto, llegando a verdaderos extremos en este concepto por superar las alturas del mismo los límites razonables de seguridad y eficiencia. Por ello, no es anormal encontrar cada vez más un mayor número de canteras con unos bancos de menor altura, pero todavía próximos a los 20 metros, para compensar con los menores costos de operación el lógico encarecimiento que en capital supone la apertura de un nuevo banco. También se tiende a buscar en profundidad las reservas explotables para no ocupar mayor superficie de terreno, que es más caro y difícil de restaurar. Es por eso que se tiende, ¿cierto?, a utilizar bancos muy altos o un solo banco, todavía. Los materiales explotados se diferenciaban a efectos estadísticos e incluso comerciales entre los duros ya triturados y clasificados por la naturaleza como las explotaciones de gravas y arenas de actuales ríos o, en su caso, paleocauces, o sea, cauces antiguos de aquellos áreas producidos por la acción mecánica de trituradoras y clasificados por cribas, que es lo que se suele hacer hoy en día, ¿cierto? Donde existe una cantera y una planta de tratamiento muy cerca del material. Me refiero a básicamente chancadores, cribas y correas transportadoras. Entonces existían algunos en donde el material ya estaba relativamente suelto, lo único que había que hacer es separarlo por tamaño, y a otros, ¿cierto?, de aquellos áridos producidos por la acción mecánica a través de chancadores y clasificados por arneros, ¿cierto?, aunque esencialmente se tratará de un mismo producto. Aún hoy, estos dos tipos de productos tienen todavía mercados diferenciados, aunque por razones de certificación y especificación técnica la distancia se va reduciendo. Definición actual del concepto de cantera. Actualmente el concepto de cantera, que se ha explicado en el apartado anterior, está desapareciendo rápidamente. Por un lado, por las presiones sociales y ambientales, porque pueden provocar graves daños a la orilla de los ríos, paisajísticamente dejan un lugar muy poco estético, ¿cierto? Y por las crecientes especificaciones técnicas que deben cumplir los áridos de la construcción. Hoy día, en el sector de los áridos se está asistiendo a un cambio muy notable, en el que se ha pasado sin solución de continuidad de las mencionadas explotaciones casi totalmente anárquicas
en sus formas y planteamientos o planificaciones, y en las que bastaba con unas simples autorizaciones para iniciar los trabajos. Eso era lo usual. Ahora, a un cúmulo de exigencias técnicas de calidad medioambientales, sociales, etc. O sea, no es tan fácil hoy día tener una extracción de áreos, ¿cierto? Porque tiene que cumplir con exigencias técnicas de calidad del material que estoy sacando, que me exigen las normas de construcción y a su vez la reglamentación medioambiental. Y las comunidades que muchas veces se oponen a esto, que obligan al cumplimiento simultáneo de múltiples requisitos en el planteamiento y el desarrollo de un proyecto, por pequeño que éste sea. Entonces, muchas veces se prefiere traer de afuera ciertos materiales. ¿Por qué? Porque las exigencias son muchas, ¿cierto? Tanto de las comunidades como medioambientales. La demanda de productos de cantera tiene en general una clara trayectoria ascendente, función del crecimiento de la población y de la riqueza per cápita. Ya no es solo que las exigencias técnicas de la explotación se vean fuertemente incrementadas por las obligaciones ecológicas. Ahora, además, las diferentes administraciones sienten la necesidad de contar con los informes favorables de un amplio número de asociaciones, cuya oposición muchas veces no tiene gran justificación o solidez técnica, además de imponer el requisito de integrar las labores extractivas dentro de la política de ordenación del territorio, para un teórico uso más racional de este. Como se ha indicado al principio, hasta hace relativamente poco tiempo los áridos se consideraban como un recurso mineral y de escaso valor, razón por la cual las compañías mineras tradicionales no invertían en este sector. Sin embargo, la acelerada demanda de productos de cantera, ya sea por razones ornamentales o para la construcción, y las múltiples limitaciones, fundamentalmente del tipo ambiental, para la apertura de nuevas graveras y canteras, han hecho que estos materiales hayan pasado a tener un carácter agotable. Y consecuentemente, como el material es agotable, porque no puedo seguir abriendo cantera en cualquier lado, eso hace que se valorice más el material y consecuentemente a revalorizarse el material. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos estamos despidiendo entonces. Que les vaya bien, cuídense. Chao, profe. Chao.